Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Diagnosticando Podcast, tu canal favorito. Yo soy Danitza Pucuaranga Pariona y yo soy Ángel Arte. El día de hoy hablaremos sobre temas muy importantes que te servirán de algo. Para comenzar, me ha surgido una pregunta sobre qué son las entidades sociales. Bueno, yo entiendo como que las entidades sociales son como organizaciones o instituciones que colaboran tanto al bienestar social. Y hablando sobre las entidades sociales, ya que estamos en eso, también se me surgió otra pregunta, no sé si me podría responder. ¿En qué ámbitos se encuentran las entidades sociales? Bueno, tiene varios ámbitos, pero nos centraremos más que nada en lo que es el sector salud y el sector educación. Como ha venido desarrollando el Estado peruano, programas como Hali Warma, Pensión 65, entre otros más. También tenemos entidades sociales como los albergues, los asilos y también lo que ha venido tomando mucha fuerza son las iglesias. Muy bien, ya que estamos hablando sobre las entidades sociales, si bien es cierto, estas son como fuentes externas que también contribuyen con su información para que haya un buen diagnóstico. Pero para ello es importante que la trabajadora social y las entidades sociales puedan trabajar conjuntamente para lograr un diagnóstico más certero. Pero también es importante recalcar que deben tener confianza y también muchas otras cosas más para llegar a un diagnóstico más certero. Si bien es cierto, cuando hablamos sobre diagnóstico, se requiere una información para que el diagnóstico sea aún mucho mejor, más explícito, por decirlo así. Y para ello se enfoca en las fuentes externas, pero no cualquier fuente externa, sino una fuente externa que esté relacionada, que esté arraigada a nuestro cliente. Sí, pero para ello también es necesario el cruce de información entre estas fuentes para poder realizar una investigación más adecuada al usuario, además de que nos evitaría realizar un doble trabajo de realizar la investigación desde cero. Claro, y ahora se me surge otra pregunta. En el transcurrir del tiempo, ¿cuáles son las nuevas herramientas que ahora la trabajadora social utiliza? Las nuevas herramientas son, por ejemplo, las llamadas telefónicas, las redes sociales, también tenemos las videoconferencias, entre muchas otras más que han venido adecuándose a la trabajadora social. Pero por otra parte, también no debemos olvidar que se han venido llevando lo que son los formularios, las cartas, el Telegram, pero eso ya se ha dejado de usar un poco. Más que nada los formularios tienen un gran problema, ya que esto, a pesar de que la persona rellene el formulario de manera adecuada o de manera sincera, no llega a dar un testimonio eficaz de la situación del usuario. En el transcurso que hemos estado hablando sobre el diagnóstico, quisiera hacerte una pregunta, Anitza. ¿Sabes cuáles son los procesos que se conduce para un buen diagnóstico? Tengo alguna noción de lo que podría llevarnos a un buen diagnóstico. Por ejemplo, lo que es la investigación. Realizamos lo que son las entrevistas a la misma persona y a los familiares. En el caso de que solamente sea de la persona, una situación que podamos solucionar. Para ello también realizamos lo que es el análisis de esta información y la verificación de los hechos. Además, también podríamos tomar en cuenta lo que es esta información para realizar un adecuado tratamiento. Sí, bueno, si bien es cierto, también es importante recalcar que cuando hablamos sobre el diagnóstico no quiere decir que solamente acumulamos información, sino que también la comparamos y la interpretamos para que sea un diagnóstico eficaz. Ahora, ¿cuáles son los procesos que conducen al diagnóstico? Como bien te estaba preguntando, y si bien es cierto, hablaste muy bien de que cuando primero entrevistamos al cliente, después de entrevistar al cliente viene los sucesos de que entrevistamos luego a la familia y posteriormente ya entrevistamos a lo que son a las fuentes externas. Fuentes externas como tú ya venías mencionando sobre las entidades sociales, o también puede ser la iglesia, puede ser un médico, puede ser la escuela, entre otras más. Y todas estas entrevistas que vamos a analizar tanto para el cliente, la familia y las fuentes externas van a contribuir para un buen diagnóstico. Ahora también, que no sé si te recuerdas sobre los procesos que anteriormente hemos estado analizando. ¿No? Bueno, entonces lo vamos a volver a recopilar. Uno de los procesos que anteriormente hemos estado analizando son sobre los ciertos métodos y planteamientos que son comunes al momento de entrevistar.
y eso ya lo voy a estar pautando un poco más. El segundo es sobre el tipo de entrevista. El tercero sobre la discriminación a la hora de elegir las fuentes de información externas. Porque no es que vamos a entrevistar a todas las fuentes externas que se nos ven en la cabeza, sino precisar cuál es necesario y cuáles tienen una mayor relación con nuestro cliente, como estábamos mencionando. Y en el cuarto, sobre la selección y valoración de los hechos, ¿no? Medir cuál de las entrevistas que vamos evaluando, la información que nos viene brindando, cuáles de estas tienen un mayor impacto de riesgo. Asimismo, el último son las características de los seres humanos como testigos. Para recalcar la primera parte que nos venías mencionando sobre los métodos comunes de la entrevista, tenemos la entrevista al usuario, a la familia y a las entidades sociales, lo cual nos permitirá tener una información más eficaz sobre el caso que venimos tratando. Claro, si bien es cierto, también debemos de tener en cuenta al momento de entrevistar, de que tratamos de conseguir la mejor información que podamos. Por eso, como tú ibas mencionando, entrevistar tanto al cliente, tanto también al usuario, digamos, a la familia, como también a otras fuentes. Recopilar toda la información que podamos para poder entender mucho mejor el caso que estamos tratando. Y si bien es cierto, también debemos de tener en cuenta de que debemos aprovechar la aproximación natural en la entrevista. ¿Esto qué quiere decir? De que también fomentar una entrevista más cálida, donde el entrevistado también se sienta cómodo al momento de que nosotros les estemos formulando las preguntas. Ahora, si bien es cierto que cuando nosotros formulamos las preguntas, tampoco debemos también precisar nuestras propias respuestas. Por ejemplo, ¿no? En una violencia hacia la mujer, yo no le puedo, por ejemplo, preguntar al usuario y decirle, ¿durante cuánto tiempo te ha estado violentando tu expareja? Y decirle, durante 5 años, durante 3 años, y si es poco, ¿por qué? No debemos de también formular nuestras propias respuestas. Exacto, pero también debemos realizar una entrevista algo informal, poder replantear preguntas para obtener mucha más información, pero también es importante que brindemos esa confianza al usuario para que nos pueda contar desde lo más simple hasta lo más complejo. Claro, eso es muy cierto. Asimismo, dejar que el entrevistado, como tú mismo dices, dejar que se explaye, ¿no? Dejar que la misma usuaria responda estas preguntas al tiempo que ella tal vez requiere, ¿no? Y tampoco estar interrumpiéndolo, porque eso también puede dificultar también a nuestro diagnóstico posteriormente. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos hincapié a la escucha activa. Asimismo, como bien tú también lo estabas mencionando, es demostrar el interés de querer también ayudarle, ¿no? al usuario, para que esa persona se sienta con confianza de que tú le vas a ayudar y todo ello, ¿no? Bueno, ahora pasamos al segundo punto, que también es muy importante, que son los cambios de planteamiento en la entrevista. Ahora, si bien es cierto, si queremos que nuestro diagnóstico sea eficaz, sea eficiente, sea un diagnóstico muy bueno, debemos considerar todo lo que nos dice la entrevistada. No de hacernos a la vista gorda a todo lo que, digamos, siempre va a haber un punto muy importante que nos esté mencionando en el transcurso de su respuesta de las distintas preguntas que le vamos formulando. Así que nosotros debemos de enfatizar la escucha activa y escuchar lo más minuciosamente todo lo que esta persona nos diga, porque cada cosita que esta persona nos diga nos va a ayudar a replantear y hacer muy bien nuestro diagnóstico. Ahora, si bien es cierto, volver a recopilar lo que estábamos ya mencionando, de que nosotros no debemos de imponer respuestas, primero. Tampoco, también debemos de evitar las prisas, como por ejemplo, ¿no? Tú estás entrevistando al usuario y estás como que ya, ¿a qué hora acabas, no? Como que ¿a qué hora acabas? O ya, apúrate. Entonces, no va a ser una buena entrevista eficaz que nos va a ayudar también a replantear un buen diagnóstico. Asimismo, dejar de preguntar innecesariamente, ¿no? No se preguntas innecesarias. Asimismo, escuchar pacientemente y mostrar interés a lo que nuestro usuario nos está mencionando. Como también el método minucioso, ¿no? Que la entrevista sí o sí debe ser minuciosa, recopilar hasta lo más profundo lo que la entrevistada nos esté mencionando. Ahora, si bien es cierto de que existen varias fuentes externas, no sé si sabes sobre las fuentes documentales y de las fuentes personales. ¿Más o menos tienes una noción qué son las fuentes documentales y las fuentes personales? Entre las fuentes documentales encontramos lo que son los formularios, también encontramos lo que son las cartas, los telegramas, que se venían usando antiguamente, como ya lo veníamos mencionando, y en las fuentes personales tenemos lo que son lo de la propia persona, ¿no? O su familia o la misma persona. Claro, si bien es cierto, como ya lo ibas mencionando, las fuentes documentales más que nada nos brindan información sobre
digamos, sobre el lugar, sobre alguna fecha, datos objetivos, ¿no? Pero en cambio las fuentes personales son más que nada testimonios, las entrevistas que vamos nosotros arraigando, ¿no? En el transcurrir de la investigación. Bueno, si bien es cierto también que cuando nosotros nos arraigamos a las fuentes externas, como bien ya estábamos mencionando, ¿no? Que la fuente externa también es muy eficaz y muy importante, que nos va a arraigar información para poder tener un diagnóstico preciso también. Entonces, como bien ya también lo estábamos mencionando, no podemos, por decirlo de esta manera, entrevistar a todas las fuentes externas que se nos vengan a la cabeza, sino las que están más arraigadas y están más entrelazadas a nuestro usuario. Y muchas veces lo que nosotros hacemos al momento de diagnosticar o al momento de la investigación, por decirlo así, para ahorrarnos más tiempo, no entrevistamos a una fuente externa que es importante para poder hallar una mayor información. Y eso es un error garrafal que muchas veces cometemos. No importa el ahorrar tiempo, sino precisar muy bien lo que es el diagnóstico. Entonces, para ello debemos entrevistar muy bien a lo que son las fuentes externas, que nos van a añadir una buena información para esto. Asimismo, vamos a hablar sobre el tipo de evidencias. ¿Conoces más o menos qué son los tipos de evidencias? Como la evidencia testimonial, circunstancial, ¿no? Lo que es la evidencia testimonial, tenemos lo que son más que nada los testimonios de las propias personas. Y la circunstancial, pues podemos tomar como, por ejemplo, en un caso de violencia, lo que vendrían a ser los golpes o algo parecido, ¿no? Claro, eso ya sería como una evidencia real, porque existen tres tipos de evidencias: la evidencia real, la evidencia testimonial y la evidencia circunstancial. Si bien es cierto, la evidencia real se puede visualizar, ¿no? Como si bien se dice, es lo real. Se muestra aún también a través de los sentidos y todo ello. Asimismo, la evidencia testimonial, como ya bien le ibas mencionando y como bien dice el nombre, son los testimonios, ¿no? Son más que nada las aserciones que los seres humanos nos brindan a nosotros. Y el tercero, sobre las evidencias circunstanciales. Estas son evidencias más que nada indirectas, pero que de una u otra manera también complementan a la información que queremos. Bueno, ahora enfatizando el quinto punto, que son las características de los testigos. Si bien es cierto, las características principales serían que el testigo debe ser fiable. Asimismo, sabe más sobre el suceso en el cual nosotros nos estemos arraigando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos basamos a un caso de violencia familiar, el vecino, digamos, de la otra esquina no va a poder visualizar o no puede ser un testigo fiable, ¿no? Para poder recopilar información, sino que sea también un testigo que esté al tanto, digámoslo así, de la problemática que estemos investigando. Y ahí es donde enfatizamos lo que es la observación, que es muy importante. Y asimismo, cuando ya vamos recopilando toda la información que los testigos nos vayan dando, que también son, por decirlo así, como materiales, lo que nosotros debemos hacer es comenzar a interpretarlas, comenzar a compararlas. Porque si bien es cierto, como ya lo he estado mencionando al principio, de que cuando hablamos sobre diagnóstico no quiere decir de que recopilamos la información y eso sea el diagnóstico, sino que un diagnóstico bueno, un diagnóstico eficaz, es un diagnóstico donde se interpreta, es un diagnóstico donde se analiza para poder comprender muy bien la problemática y así posteriormente plantear una posible solución. Si no, no lo vamos a poder realizar muy bien. Bueno, entonces, como bien lo estaba mencionando, que a través del diagnóstico también se determina un plan de tratamiento de acción. No sé si tal vez sabes qué son los comités de casos o los supervisores. En cuanto a los comités de casos, tengo por entendido que tenemos los que son los que realizan las investigaciones a las personas, al propio caso que se viene desarrollando. Claro. Existen dos entes muy importantes que aún también ayudan al diagnóstico. Como bien te estaba mencionando sobre el comité de casos. Más que nada el comité de casos nos proporciona una ayuda como trabajadores sociales a un buen diagnóstico y a un plan también de tratamiento. Y ahora los supervisores más que nada se encargan de un grupo de trabajadores sociales que también ayudan a poder analizar muy bien lo que es el proceso de comparación de los materiales. Ya como te iba mencionando sobre los materiales, sobre las entrevistas, testimonios que hemos estado arraigando en el transcurso de la investigación. Entonces estos supervisores nos ayudan a poder comparar, analizar muy bien estas evidencias que hemos estado arraigando, ¿no? Asimismo, otro punto muy importante es la autosupervisión.
Ahora, ¿qué pasa si una trabajadora social no cuenta con un comité de casos y unos supervisores? Entonces la trabajadora social ya toma ese rol de esos dos, tanto del comité de casos como también de supervisores, ¿verdad? Ajá, exacto. También, como lo venía evaluando, la misma trabajadora social puede evaluar si el tratamiento que está realizando o la planificación que ha tomado en cuenta se está desarrollando como debería. En todo caso, si el tratamiento funciona, estaría realizando un buen trabajo. Pero si por A o B no está funcionando, tiene que evaluar por qué no está funcionando este tratamiento o este programa o esta planificación que ha desarrollado. Claro, y asimismo tenemos que interpretar muy bien, como tú mencionabas, interpretar muy bien los materiales que tenemos. Porque muchas veces cometemos un error garrafal que hacemos un diagnóstico muy precipitado. A veces este diagnóstico precipitado puede ser bueno, puede ser correcto, sí, pero no abarca muy bien a la problemática, ¿no? Entonces es un diagnóstico superficial, más no un diagnóstico que haya escudriñado muy bien la información. Y eso es lo que debemos de evitar en sí. Entonces, ¿qué es lo que en realidad deberíamos de hacer? Es un diagnóstico a profundidad, no un diagnóstico superficial. Asimismo, hay tipos de diagnóstico, Danitza. No sé si sabes sobre los tipos de diagnóstico que hay. ¿Algunos? ¿Unos? ¿No? Bueno, los tipos de diagnósticos que en realidad se podría visualizar son las que son extremadamente breves y las que son minuciosas. No sé si te viene algo en la cabeza cuando hablamos sobre minuciosas y extremadamente breves. Las extremadamente breves se refiere a las que se realizan en un periodo de tiempo muy corto y no se realiza la investigación adecuada por parte de la trabajadora social. En cambio, las minuciosas van de detalle a detalle. Como bien mencionabas, investigaban a los vecinos, o por ejemplo, en un caso de violencia, investigan a los vecinos, se han realizado también los antecedentes, ha habido llamadas, han habido reportes de este caso, ¿no? Claro, ahí ya sería un diagnóstico más minucioso. Pero cuando hablamos sobre un diagnóstico extremadamente breve, como ya lo íbamos mencionando, es solamente abarcar lo superficial, ¿no? Y no escudriñamos muy bien. Pero cuando hablamos sobre un tipo de diagnóstico más minucioso, es un diagnóstico más claro, es un diagnóstico más completo, por decirlo así, ¿no? Donde abarcamos muy bien el problema principal y no solamente nos quedamos en el problema principal, sino que arraigamos aún muchísimo más las causantes de estos. Bueno, muy bien. Cuando hablamos aún también sobre la redefinición de diagnóstico, hablamos también sobre de que debemos describir muy bien la necesidad social, como también esta necesidad también sea muy exacta, porque digamos, si hacemos un diagnóstico y no tenemos una mira a dónde ir, vamos a poder ir a cualquier lugar y no vamos a precisar muy bien la necesidad que nuestro usuario nos esté pidiendo, ¿no? Entonces debe haber una redefinición de diagnóstico para precisar muy bien la necesidad social, la necesidad que esta persona, que nos está pidiendo, ¿no? El usuario. Asimismo, hay el contenido del diagnóstico, como bien ya lo íbamos mencionando, no debe ser general, sino debe ser más minucioso, más clasificado para que nos ayude a un mejor diagnóstico. Algo que tal vez quisieras hablar sobre ese aspecto. De lo que quería mencionar es que, como bien mencionabas, lo que es el diagnóstico más minucioso, es importante que todos deberíamos aplicarlo. Mayormente estamos viendo que hay profesionales que por ahorrarse tiempo o ahorrarse dinero, porque muchas veces también no es en el mismo lugar donde estás atendiendo, sino es en otro lugar. Entonces, por ahorrarse ese tiempo es que no realizan una investigación adecuada. Y lo que pasa es que al no realizarse esta investigación adecuada, la persona sigue repitiendo hasta que no se pueda solucionar ese problema o esa necesidad que tiene la persona. Entonces ahí podríamos precisar muy bien que en el proceso metodológico, ¿no?, que es muy importante la investigación y hacer también un buen diagnóstico, pero para hacer un buen diagnóstico se tiene que arraigar muy bien la investigación, se debe precisar muy bien las informaciones. También es importante lo que es el análisis de esta información, porque si no analizamos bien no podemos determinar
cuál es la verdadera necesidad, cuál es el problema central y cómo se podría solucionar este problema, dándole al usuario una mayor eficacia, una solución a su problema y que ya no pueda repetir este problema. Por ejemplo, como mencionábamos, ¿no? Un caso de violencia familiar o un caso de violencia contra la mujer. Sí, mayormente cuando no hay confianza, como mencionabas las entrevistas, si no hay confianza entre ellas, pues va a seguir repitiendo este círculo vicioso de violencia y incluso puede llegar a un feminicidio, que sería un caso fatal si no se llega a una intervención adecuada de parte de la trabajadora social. Entonces, para una buena intervención debe haber un buen diagnóstico. Y para ello, como bien estamos precisando, hacer una redefinición del diagnóstico para precisar muy bien la necesidad que el usuario tiene. Bueno, asimismo, priorizar y ya para finalizar, porque ya estamos finalizando, Danitza, vamos a precisar sobre las 3 discapacidades sobre el diagnóstico. ¿Qué errores garrafales a veces cometemos tal vez como trabajadoras sociales en el momento de diagnosticar? Una de ellas es un diagnóstico que puede ser demasiado detallado, como bien íbamos precisando, de que no ser capaz aún también de reconocer factores más dañinos, por decirlo así, en el caso. Y que muchas veces abarcamos a varias fuentes externas, abarcamos a varias entrevistas, pero al final no llegamos a la problemática que en sí deberíamos de llegar. Y ese es un error que a veces cometemos. Y el segundo, que un diagnóstico puede ser parcial, aunque clara, sobre la discapacidad principal. Esto más que nada hace énfasis de que cuando nosotros solamente nos enfocamos en una problemática, por ejemplo, en un caso de un señor que tiene tuberculosis, a causa, digamos, de la empresa en la que esté trabajando, se le surgió, digamos, por decirlo así, la enfermedad de tuberculosis. Entonces nosotros nos arraigamos cómo sucedió la problemática, cómo surgió la enfermedad de este usuario, ¿no? Y solamente nos enfocamos en él, en un solo blanco, más no enfocamos lo externo. Por ejemplo, no nos enfocamos si tal vez alguno de los familiares también padece de esta enfermedad. Entonces, no solamente nos debemos precisar en uno solo y poner una mira a un solo, por decirlo así, a un solo punto, sino abarcarlo aún muchísimo más. Entonces, ¿cuál es lo que en realidad deberíamos de hacer? Es tener un diagnóstico completo y claro. Escudriñar muy bien, enfatizar muy bien la información que tenemos y también precisar, ¿no?, lo que son las fuentes externas y también la familia, los testigos, todo que nos va a ayudar a complementar la información que nosotros requerimos, ¿no?, y así compararla e interpretarla, analizarla, pero minuciosamente, como íbamos mencionando, para tener un buen diagnóstico y posteriormente precisar una posible solución, un planteamiento, ¿no? Eso es lo que se precisaría. ¿Qué mencionas sobre este aspecto que hemos estado hablando sobre estos 3 tipos de diagnóstico que a veces cometemos, ¿no?, como trabajadores sociales? No hacemos muy bien un diagnóstico. Sí, se refiere. Bueno, eso sería todo por hoy. No se olviden suscribirse, darle like al video y comentar. Y te esperamos en el siguiente capítulo de tu podcast favorito, Diagnosticando.